¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Bien, en esta ocasión, en otro podcast de Omar García, en pocas palabras, siempre con el apoyo de la Universidad Central de Nicaragua y el apoyo personal, decidido y apasionado, digo yo, del doctor Francisco López, quien es el rector de la UCN, vamos a otro episodio más, a hablar con esta pasión de la lectura y a conocer personalidades nicaragüenses que son un ejemplo para nosotros. Desde mucho tiempo, muchas generaciones, hemos crecido escuchando la radio, viendo la televisión, leyendo los periódicos, y es bueno conocer cómo estas personas empezaron en el ámbito de la lectura, porque ya le hemos dicho en otras ocasiones que la lectura hace a la persona, lo hace uno viajar, conocer, hablar bien, hablar mejor. En esta ocasión nos place presentarles a Joaquín Absalón Pastora, don Joaquín Absalón Pastora, licenciado Joaquín Absalón Pastora, no sé cómo quiere que lo llamen, pero en la radio siempre lo hemos escuchado así, con Joaquín Absalón Pastora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar. Para mí es una profunda satisfacción tener la oportunidad de compartir contigo estos momentos en los cuales va a proliferar indiscutiblemente el uso de la memoria. El alma vive de recuerdo. Vive del recuerdo, ¿verdad? Y en ese momento nosotros vamos a hacer honor a esa sensación anímica siempre permanente en el ser humano de recordar las cosas básicas del pasado, porque como dicen los grandes historiadores, la historia hace vida y vivir de la historia es compartirla, de tal manera que una vez agradeciéndote pues el gesto, quiero yo al mismo tiempo extender un abrazo fraternal a mi gran amigo y a quien admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, un elemento indudablemente histórico en la difusión cultural en Nicaragua, rector de la Universidad Central de Nicaragua, el doctor Francisco López. Ha sido precisamente el doctor Francisco López un padrino de mis inquietudes culturales. Él tiene una excelente, selectiva biblioteca a través de la cual me ha surtido de ilustraciones que no olvido en cada uno de sus acápites. Precisamente con el doctor Francisco López he compartido tantos años, ¿verdad?, que ya nos une una amistad que verdaderamente puede considerarse como inolvidable. Mi agradecimiento para el doctor Francisco López y también por mi reconocimiento, el reconocimiento que yo le hago al doctor por el interés profuso que él manifiesta en la difusión de los libros en el aspecto cultural. Excelente. Fíjese que usted, que es un hombre de radio, que mucha gente seguro ya lo está escuchando y reconoce su voz desde hace muchos años. Imagínese qué maravilloso. Yo que tengo poco tiempo, pues digamos, de estar en la radiodifusión, en la televisión también. Nunca nos imaginamos el hecho de que en cualquier parte del mundo nos iban a escuchar, porque antes el pleito fraternal, digamos, entre las emisoras de Nicaragua era quién llegaba a El Salvador, quién llegaba a Honduras, quién se escuchaba en Centroamérica. Pero a través de la internet y las nuevas tecnologías nosotros nos podemos escuchar en todas partes. Y ahora con este podcast, cualquier persona en cualquier parte del mundo que hable español nos puede escuchar en cualquier momento. Esa es una especie de radio permanente. Como le digo, eso es importantísimo. Y como vamos a retomar el hilo del tema de los libros, quiero preguntarle, usted escribe, habla, tiene ese conocimiento de la comunicación, de brindar la noticia para que la gente la entienda. ¿Cómo se nutrió usted? ¿Cómo fue sus primeros contactos con los libros? Fuera, digamos, de lo básico, la enseñanza y lo que uno le decía, vas a estudiar vas a leer lo otro. Mi inclusión por los libros tiene un origen que está basado en el arte de declamar poesía. Yo comencé en radiodifusión, hice mis primeros pininos en Radio Darío, una emisora, por cierto, histórica y veterana que en ese tiempo era como coordinada por don Celestino Toruño. Y a través de la amistad que don Celestino Toruño tuvo con el doctor Rafael Ayón, galeno muy conocido en León, que en paz descanse, se unieron los dos para hacer un programa de declamación de versos, sobre todo inspirados en la creación inmortal de Rubén Darío. Fue así en ese tiempo que yo me asocié con la difusión de la poesía. Entonces usted comenzó leyendo poesía. Al mismo tiempo
que yo leía la poesía, al mismo tiempo yo escribía también versos propios, y entonces se hilvanaron las dos cosas. Era declamador y también era autor de mis versos. Desde luego que los versos de un chavalo que en ese tiempo andaba por los 17 o 16 años de edad, versos juveniles, versos de primavera, que poco a poco los fui solidificando hasta llegar ya con el transcurso del tiempo a componer mi primer libro de versos. Y en esa época, cuando fue escrito hace tantos años, ¿verdad? Más de 50 años, Sueño en Sol fue, y uno de los versos que yo hice, pues, precisamente yo los declamaba en Radio Darío. Y ahora aparece en esta... Bueno, hay también versos de bohemios, versos espirituales, hay versos políticos. Según la etapa en que usted estaba, en ese momento. Hay una etapa en la que yo estaba muy activo. Luego ya con el correr del tiempo, las circunstancias me trasladaron a Managua. Me fui de León y entonces en Managua hice mis primeros pininos con el doctor Juan Velázquez Prieto, que era copropietario con Guillermo Borges de una radio que se llamaba Radio 1000, La Voz de Nicaragua. Fue en ese tiempo que yo conocí a los amigos que serían amigos para siempre todo el tiempo. Uno de los ejemplos más claros es el de Rodolfo Tapia Molina. Don Rodolfo Tapia. El decano del periodismo radial. Que entró de la publicidad, ¿verdad? Y entró en la publicidad también, que se llamaba Publicidad Tapia Molina. Y bueno, ya nos hicimos una gran amistad, y también con otros allegados, digamos, de Radio 1000, La Voz de Nicaragua. Rodolfo Tapia Molina inició sus ejercicios radiales periodísticos con un programa que se llamaba El Tiempo en Marcha, a las 9 de la noche. Para no cansarte, porque aquí tendríamos que agotar, creo que no sé cuántas horas, para hablar, digamos, del origen de esta vocación radiofónica. Entonces, de Radio 1000 me trasladé a Radio La Voz de la América Central, que era propiedad de José Mendoza Osorno. La Voz de la América Central tenía un espacio para los declamadores también en el escenario, porque también era un escenario furtivo donde actuaban artistas como el Indio Pantaleón, Olga Darson, muchos elementos de la farándula de la época. Las radios tenían como una especie de teatrito, ¿verdad? Un teatrito, no, era una un sala. un teatro más o menos cómodo, con capacidad más o menos como unas 200 sillas en La Voz de la América Central. Y se hizo pensando en los declamadores, en los músicos, me imagino. No, en todo, era de la farándula, digamos. La radio presentaba espectáculos musicales, populares sobre todo, ¿verdad? Cómicos, comedias. Era muy versátil. Y también en ella pues podían refocilarse muchos elementos que llegaban pues a la radio con una pasión increíble, cotidiana. Ahora, ya con el correr del tiempo, me llamaron de La Voz de la América Central para recomendarme que si podía desempeñar un papel en Radio Mundial. En las radionovelas. En las radionovelas. Fue así como yo entré a Radio Mundial. Y bueno... ¿Y se acuerda del personaje? Desde luego que el personaje que me entusiasmó, digamos, esa vez en Radio Mundial, estaba vinculado con las entrañas de esa emisora, ¿verdad? Y entonces él correspondía al nombre precisamente de mi amigo Rodolfo Tapia Molina, que ya estaba instalado en Radio Mundial, que ya había salido de la emisora Radio 1000, La Voz de Nicaragua. Ahí nos encontramos también con una gestión muy especial. El que directamente me recomendó para que yo fuera a Radio Mundial y saliera de La Voz de la América Central fue José Castillo Osejo. Cronista deportivo y al mismo tiempo autor de radio. Un vocerrón, ¿verdad? Sí, entonces José Castillo Osejo y el amigo Tapia Molina fueron dos factores importantes
para que Dios me incorporara. Entonces, con esa recomendación de Radio Mundial, Manuel Arana Valle me dio un cupo como locutor, no de posición fija, sino que como locutor suplente. Taponero, que le llama popularmente. Taponero, que le llamábamos. Todos comenzamos así. Me acuerdo que le llamábamos tapón, locutor tapón. Exacto. Entonces el tapón llenaba el vacío, el que no llegaba, cuando el titular ya no llegaba. Exacto, por alguna razón. Y por alguna razón. Y yo nunca puedo olvidar una experiencia que tuve como locutor tapón. Y efectivamente que en esa época, en 1958, llegó a Radio Mundial con la de Moncho Bonilla y de otros empresarios, la Sonora Matancera. Manuel Arana Valle había recomendado que el maestro de ceremonia de la Sonora Matancera en el escenario de Radio Mundial era el chamaco Domínguez. Se llamaba él Gonzalo Domínguez. Pero esa vez, un domingo, el chamaco amaneció enfermo con una diarrea infernal que le impedía pues llegar a Radio Mundial. Y entonces el chavalo que estaba ahí de tapón, como a toda hora estaba metido, era Joaquín Absalón Pastora. Levantando la mano ahí. Levantando la mano, y entonces me dice Manuel Arana, no hay otro lugar, me dice, porque tenemos que hacer uso de los servicios tuyos y vas a ser el maestro de ceremonia de la Sonora Matancera. Pero, don Manuel, yo estoy muy chaval, yo no tengo mucha experiencia en eso. ¿Cómo no? No seas tan inmodesto. Bueno, y efectivamente me llevó como maestro de ceremonias de la Sonora Matancera. Hice pues un acercamiento muy agradable y campechano con Celia Cruz, que en ese tiempo era la estrella, la vocalista. Con Celio González. Que era un flaquito, me acuerdo, impedido un poquito, y Nelson Pinedo. Esas eran las tres grandes voces de la Sonora Matancera. Y luego, con el correr del tiempo, como Moncho Bonilla era también patrocinador, ¿verdad?, de la Sonora Matancera, llevó al conjunto al Casino Olímpico, así se llamaba el sitio de espectáculos. Y ahí fui yo también maestro de ceremonia. La radio transmitía el evento. Y la radio tenía que transmitir el evento. Desde luego que le caí bien a todo el mundo, le caí muy bien a Celia, le caí muy bien a todos los integrantes de la gran orquesta, una orquesta, por cierto, legendaria, inolvidable y legendaria. Y Celia Cruz, al terminar, me acuerdo yo, el concierto popular de la Sonora Matancera en el Casino Olímpico, me levantó el brazo y me dice: felicidades para mi gran animador, ¿qué quiere que te cante para complacerte? Imagínese. Y entonces yo le dije a Celia, tu voz, qué barbaridad. Y entonces se puso de pie y a capela, como dicen los entendidos, me la cantó. Inolvidable eso. Inolvidable anécdota, pero fuera de eso, ya en la despedida, cuando la Sonora Matancera se iba de Nicaragua, Celia Cruz me dijo: quiero compartir un trago de Santa Cecilia contigo. Ay, conocer Santa Cecilia. Que era el ron conocido. Claro, ¿cómo no lo voy a conocer si es el que yo tomo? Y brindamos. Y todo fue por un accidente, porque el chamaco Domínguez, el oficial enfermo, el oficial, y entonces no había otro palo que acercar. Exacto. Les voy a explicar un poquito a los amigos que nos escuchan más allá de Nicaragua. Taponero en realidad sí es, el titular está ahí, pero uno que quiere entrar a la radio está dispuesto, incluso está siempre en la radio a toda hora. Te llaman a la 1 de la mañana, ¿puedes venir? Sí, yo no encantado, porque quiere que lo escuchen, quiere quedarse como titular también. Y yo creo que si no fuera por eso, los taponeros no llegarían nunca a ser titulares. Bueno, yo fui titular después. Claro. Y fui titular a la par de locutores. Al que usted le hacía el turno. Locutores ¿cómo se llama? Estrellas. Titulares, estrellas de Radio Mundial. Te puedo citar nombres. Por ejemplo, Fabio Gaea Mantilla. Era locutor. José Ortega Chamorro era también locutor de planta. Cada uno de estos locutores tenía 2 horas de locución. Imagínese. De 8 a 10, de 10 a 12. Turno específico, porque eran estrellas. Horas específicas. Sí, todavía creo que en la radio se guarda y se respeta esas 4 horas, aunque algunas radios ahora lo quieren dejar a los pobres chavalos todo el día. A mí me dejaron como horas de locución en la noche. Yo tenía que cerrar la radio. Y esa fue una de las razones por las cuales, como yo estaba en el turno de 8 a 10 de la noche, se nos vino a la cabeza la idea de montar un radioperiódico, que se llamó el Radioperiódico
Periódico La Verdad. También un radioperiódico histórico de grata recordación, donde trabajaron elementos de, ¿cómo se llama?, muy conocidos de la radiodifusión, como por ejemplo el actual canciller, por ejemplo, de Nicaragua, reportero en el radioperiódico La Verdad. Carlos José Guadamó fue reportero en el radioperiódico La Verdad. Bayardo Arce Castaño fue reportero en el radioperiódico La Verdad. Abel Calero no estaba ahí. Abel Calero también fue reportero. Que fue gran amigo del hombre de la mil. En La Verdad. Fue gran amigo de Óscar Montalbán. De tal manera pues que teníamos un equipo valioso. De lujo. ¿Verdad? De lujo. Y sobrevivió pues el radioperiódico La Verdad. Y luego, como hubo una discrepancia de tipo, no sé si político, ideológico, no sé qué, con Francisco Carranza Chamorro, que era mi socio, entonces La Verdad quedó en poder de él. Y yo fundé el radioperiódico El Momento, que todavía sigue. Está vigente. ¿Cuánto tiene El Momento? Más o menos como 50, como 47 años y un pico. Carranza terminó en la corporación, ¿verdad? No, Carranza ya murió. Pero terminó ahí en la corporación, creo yo. No, creo que no. Yo después, el final de Carranza ya, porque él era muy enfermo, yo lo que supe que él que quedó trabajando en Radio Mundial, pero por su enfermedad, por razones de salud y esto y el otro. Él era hermano de Chino León. ¿Cómo no? El primo hermano. Sí, exacto, terminó en la corporación. Sí, primo hermano. Yo lo recuerdo porque tenía una voz un poquito como que andaba con catarro, tenía sus características. Sí. Disfónico. Exacto. Era disfónico. Sí. Entonces, ahí quedamos ahí pues, en el radioperiódico. Pero mire qué bonito, como el tema tiene que ver con la lectura, y usted me acordó ahorita a una gran persona que le tenía un gran cariño, él me tenía también un gran cariño, que en paz descanse, don Rodolfo Tapia Molina. Estas personas como ustedes aprendieron a leer de verdad. Claro. Porque es que hay gente que dice que sabe leer y no sabe leer, porque tenés que interpretar, tenés que hacer los énfasis, acentuar, respetar las comas, respetar los puntos y comas, y una nota luctuosa se lee diferente a una nota alegórica, a una nota de un asesinato. Ustedes sabían leer bien. A mí me correspondía precisamente ser el lector del radioperiódico La Verdad, y teníamos que poner un énfasis muy especial, una voz muy apropiada, digamos, para el micrófono, y además una lectura impecable. Sin errores. Sin errores. Situando, como dice Omar, puntos, comas, inflexiones, dándole intencionalidad al contenido, dulzura o malicia según o la amargura, noticia. Según la noticia. Ahora a veces yo escucho que se leen todas las noticias iguales. Interpretando. Éramos lectores, actores precisamente en las transmisiones informativas. Don Eduardo López Mesa. Eduardo López Mesa fue compañero mío en La Voz de la América Central también. Ahí comenzó Eduardo López Mesa, y tiene mi misma edad, y en la misma época estuvimos juntos. Tremendo lector de noticias y maestro de ceremonia. Una gran voz también. Ahora, entonces sí tenemos que decir que la lectura de libros nos ayuda después en nuestra vida profesional. El que no lee, no escribe. Es básico. Hay una conjunción indiscutible entre la lectura y la escritura. Es decir, yo por ejemplo he sido un lector cotidiano. Yo no puedo vivir si no leo. A estas alturas del juego me produce mucho dolor, mucha melancolía el hecho de que la tecnología está nublando, digamos, la capacidad de lectura, porque ahora son más los que aprecian el aspecto digital, el internet, etcétera, que los que leen. Ya no se lee como antes. Tenemos que entrar en esa transición de que podemos leer también en la pantalla. Y precisamente tenemos nosotros que amoldarnos a ese temperamento, y una de las razones básicas por las cuales el doctor Francisco López, rector de la Universidad Central de Nicaragua, está interesado en la difusión de la cultura, de la lectura, etcétera, es precisamente para hacer uso de estos medios como el que en este momento estás protagonizando. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.